¿Cómo están, queridos colegas? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Quién les habla? Heidi Bendezú López desde los estudios de Educa Docente y Ferprosac. Encantados el día de hoy de compartir con ustedes. Así es, queridos colegas. ¿Cómo están? ¿De qué lugar nos contactamos, por favor? Vamos. A ver, ¿de qué lugar nos contactamos? Escribimos en el chat, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas, bienvenidos. ¿Qué tal? Encantados, colegas del área de comunicación. El día de hoy tenemos un taller encantador para ustedes. Muy bien, bienvenidos, colegas de Ayacucho presente. ¿Qué tal? Juliaca, Puno, encantados, queridos colegas. Trujillo, ¿cómo están? Muy bien, colegas. ¿De qué lugar más estamos? Puno, bienvenidos, colegas de Puno. Vamos, Chanchamayo. Carguamayo también presente. ¿Cómo está? Piura, nos vamos de extremo a extremo. Mira, ve, Piura, Chiclayo. Muy bien, Jaén, Cajamarca. Bienvenidos, hermoso lugar de Jaén, caluroso. Colegas de Puno, un poquito estamos en el frío, pero también el calor de la zona. Sandia, ¿cómo está, queridos colegas? He estado también en hermoso lugar. ¿Qué tal? Guamalí es Huánuco presente. ¡Wow! Encantados, queridos colegas, Lambayeque que también está aquí en la sala. Encantados en verdad de compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo está el colega Wilmer? Un gusto, un saludo. Siempre estamos trabajando para ustedes, queridos colegas, para llevarle lo mejor de lo mejor, porque queremos que te fortalezcas en tus competencias, habilidades. Muy bien, Puc, presente. Queremos lograr eso contigo. El día de hoy tenemos este curso gratuito sobre concurso docente, preparación con casuísticas para el área de comunicación. Así es, colega. Y está a cargo de este curso la especialista Lupe Arias, que ya está con nosotros en sala. Ya nos hemos saludado. Y te voy a pedir algo antes de dar pase a la colega. Te voy a pedir, por favor, que compartas los links, comparte con tus colegas que también quieren aprender. Tú no eres el único. Los que estamos vía Facebook también, bienvenidos. Compartimos y posteamos en nuestro perfil de Facebook. Vamos, los que estamos por el canal de YouTube también, el canal de Educa Docente YouTube, el canal de Facebook también de Educa Docente. Compartimos, le ponemos me gusta, suscribirse para que otro día nos llegue esta información de calidad. Muy bien, ¿ya lo hiciste? Muy bien, queridos colegas, ¿preparados? Encantados. Ahora sí, vamos a dar pase y vamos a preguntar a nuestro especialista qué vamos a aprender el día de hoy. Miss Lupe, coméntenos, Miss Lupe Arias, ¿qué aprenderemos el día de hoy? ¿Su audio, Miss Lupe? Permítele audio, por favor. A ver, mientras que nuestra Miss Lupe se va habilitando ahí, vamos a presentarla como corresponde. Es nuestra especialista, educa docente y Ferprosac y consultora del Ministerio de Educación y siempre preparando a los maestros. La maestra Lupe Arias tiene experiencia con más de 20 años en el área de comunicación, preparando a maestros a nivel nacional en diversos programas del Ministerio de Educación. También ha trabajado en consultorías, en desarrollo personal, en institutos pedagógicos, en la universidad también, Cayetano Heredia. Desarrollando las habilidades para la comprensión lectora implica poner en práctica aquellas habilidades que nosotros vamos a tener que ir poniendo en práctica antes de participar en una evaluación docente, ¿no? Veamos. Empecemos con algunas actividades de análisis para luego ir a la parte de algunas conceptualizaciones que son importantes. Tenemos en la pantalla dos ejemplos, ¿no? Perla, mi perrita tuvo hace un mes sus cachorritos. Ella tiene su pelaje de color blanco y café claro. Su mirada es dulce y profunda, de mediana estatura y complexión gruesa. Tiene 7 años de vida. Hoy descansa plácidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento.
El siguiente ejemplo es la hipertensión es una enfermedad silenciosa y fatal. Controlar la misma es deber de todos nosotros. Para ello debemos medicarnos en caso necesario, evitar excesos en nuestra alimentación y realizar ejercicios diarios. En ambos textos, la idea principal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está allí presente, está resaltada en negrita, pero tenemos nosotros tres opciones, ¿no? Identificar el tipo de idea principal, si es analizante, si es sintetizante o si es encuadrada. Veamos. Siguiente ejemplo. La deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosques, casi siempre por acción del hombre. La tala de árboles deja la tierra sin protección y las lluvias lavan los suelos, que dejan de ser fértiles para la siembra de plantas alimenticias. Otro efecto de la deforestación es el cambio de clima. Los lugares en donde no hay árboles son más calurosos por el efecto reflejo. Para evitar esos daños hay que reforestar. Y aquí nos preguntan, ¿no? El texto trata de, y tenemos también tres opciones. En el siguiente ejemplo es el mismo, lo que cambia es la pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del texto? La deforestación afecta a los bosques y el clima. La deforestación, Miss Lupe, sí, sí. no está compartiendo pantalla, comparta pantalla. No vemos el PPT. A ver, a ver. Bien, decíamos, la deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando casi siempre por acción del hombre. La tala de los árboles deja la tierra sin protección y las lluvias lavan los suelos, que dejan de ser fértiles para la siembra de las plantas alimenticias. Otro efecto de la deforestación es el cambio del clima. Los lugares en donde no hay árboles son más calurosos por el efecto reflejo. Para evitar esos daños hay que reforestar. De igual manera, tenemos tres opciones frente a la pregunta ¿qué se dice del texto? Otro ejemplo. El oso panda gigante es muy familiar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. Y aquí la pregunta es, en el texto la idea principal es, y tenemos tres opciones. Ahora tenemos el mismo ejemplo, pero hay un detalle, ¿no? Tenemos igual la lectura del oso panda, pero la pregunta es acerca de la macroregla utilizada para reconocer la idea principal. Y tenemos que nos mencionan tres. Luego dice, su nombre es derivado de la palabra quechua chirimuya. Aunque es un fruto tropical, se cría en lugares elevados. Por eso los indígenas del altiplano no andino dicen, aunque la chirimoya no soporta la nieve, le gusta verla de lejos. La chirimoya es un producto típicamente andino. Y aquí nos preguntan acerca de la idea principal, ¿no? Y nos dan también tres opciones. Bien, estos son algunos ejemplos, ¿no? De la forma en cómo nos pueden venir algunas preguntas, sea el texto largo, sea el texto corto, siempre en las preguntas referentes a comprensión lectora, ¿no? Se nos plantean retos para determinar cuál es el tema, cuál es la idea principal, etcétera. Y al igual que los estudiantes cuando leen un texto, nosotros tenemos que hacer marcas cuando analizamos el texto en una prueba. Nos dan la hoja y nosotros tenemos que marcar en el momento de leer aquello que consideramos que es importante en la lectura. Esa es la primera parte. La segunda parte es revisar las preguntas, porque en relación a las preguntas nosotros tenemos que focalizar nuestra atención. Es decir, cuando vayamos a resolver ese tipo de preguntas para un examen, una evaluación docente, siempre tenemos que focalizarnos
¿no? Especialmente en lo que nos están preguntando y en lo que tenemos que identificar y reconocer en el texto, para no demorar mucho en la identificación de respuestas cuando nos planteen las preguntas. Entonces, es importante, ¿no? En todo caso, la observación para obtener esa información importante, ¿no? Que nos ofrece el texto. Vamos a empezar entonces con macro reglas. ¿Qué son las macro reglas? Son reglas, ¿no? Genéricas que nos permiten identificar información relevante del texto o elaborarla, ¿no? Cuando nos piden que elaboremos alguna parte del texto que es importante. Y vamos a empezar con la primera, que es la supresión. Suprimir ideas en un texto es eliminar aquello que es redundante, que es poco relevante, ¿no? Y que en muchos casos lo constituyen las ideas secundarias. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el texto María estaba jugando con su nueva pelota roja en el jardín de la casa, a pesar de que su madre le había advertido que tuviera cuidado, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa, de repente la pelota pegó en una de las ventanas, el vidrio se rompió y los pedacitos de vidrio se dispersaron por todas partes. Ese es el texto en general. Y hay muchos detalles que son irrelevantes, ¿no? Que son redundantes de repente o que no son necesarios cuando nosotros queremos identificar las partes más importantes del texto, ¿no? Lo medular es lo que necesitamos tener acá. En este caso vamos a eliminar aquello que no nos reporta de repente información importante respecto a lo que estaba haciendo María. En este caso, al yo tachar esa información irrelevante, voy a focalizar mi atención en lo que es medular en el texto, ¿no? Entonces, nos quedamos con María estaba jugando con su pelota, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa, de repente la pelota pegó en una de las ventanas y el vidrio se rompió. Eso es lo relevante, eso es lo que es importante en el texto. A veces nos dicen, identifica, según el texto que te presentamos, la idea que resume, ¿no? Lo que nos presenta el texto, ¿no? Y te ponen 3 alternativas. Entonces nosotros tenemos que seleccionar aquella, ¿no? Que nos presenta la información medular, ¿no? Del texto y que en la cual se elimina las ideas que son irrelevantes. En este caso, supresión. Cuando nosotros utilizamos la regla de selección es a la inversa, es decir, seleccionamos, focalizamos nuestra atención, ¿no? En aquello que es importante. Mientras que en el anterior nosotros tachamos o eliminamos las ideas secundarias o irrelevantes, en la selección lo que hacemos es ubicar aquello que es importante. Y en esto lo importante es, María estaba jugando con su nueva pelota y comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa, de repente la pelota pegó en una de las ventanas, el vidrio se rompió. Eso es lo importante. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono. Es a la inversa de la regla de supresión. Luego tenemos la generalización. La generalización implica, como su nombre lo dice, generalizar, es decir, reemplazar hipónimos por hiperónimos. Por ejemplo, los jazmines, las rosas, los claveles adornan mi jardín. Y nos van a poner varias ideas, ¿no? Como alternativas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué palabra hiperónima es la que engloba a jazmines, rosas y claveles? Todas tienen una particularidad, son flores, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo construir esta idea? Es generalizándola, es decir, utilizando su hiperónimo. En este caso serían: las flores adornan mi jardín. Luego tenemos la integración o construcción. En las dos últimas reglas o macro reglas, lo que hacemos es elaborar algo en función a las ideas que nos presentan. Y a veces nos piden en las evaluaciones que elaboremos las ideas importantes, las ideas principales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que, en este caso que hablamos de la integración o construcción, ¿no? Es elaborar esa idea que es importante en función a lo que nos da. Por ejemplo,
Fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren, el tren partió. ¿Qué hice? Viajé en tren, porque esta palabra viaje está resumiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a una estación. ¿A qué voy a una estación? Puedo ir de repente a recoger a alguien, pero aquí no dice eso. Dice que compré un billete y si compro un billete, puede ser que sea para mí o puede ser que sea para otra persona. Pero luego dice, me acerqué al andén, es decir, me acerco al lugar donde llegan los trenes, ¿no? Puede ser que reciba a alguien. Muy bien, pero la siguiente idea me dice, subí al tren. Ah, entonces, ¿quién está viajando? Por deducción, la que viaja soy yo. Entonces, si el tren partió, yo estoy viajando dentro del tren. Entonces, ¿cuál es la idea que yo puedo construir en función a todos esos detalles que me da esta macro regla? Es viaje en tren. Es decir, vamos a tener dos conceptos constitutivos. Un concepto que va a resumir la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto. Es decir, el texto no dice viajé en tren, ¿no? Pero yo puedo deducir por los detalles que doy, ¿no? Que estoy viajando en tren. Sin embargo, esas ideas que presenta, ¿no? Del mundo. Es decir, si yo doy estos detalles es porque conozco, ¿no? Lo que estoy realizando y en este caso es viajar en tren. Entonces, la regla de integración o construcción me permite deducir a partir de los detalles que me dé el texto lo que está haciendo la persona. En este caso, viaje en tren. ¿Qué tenemos luego? Por ejemplo, en ese tipo de análisis es importante que utilicemos el subrayado. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Tanto el COVID-19 con la sigla enteramente mayúscula como COVID-19 como sustantivo lexicalizado en minúsculas son grafías adecuadas para referirse a la enfermedad del coronavirus, pero no resulta apropiada la forma COVID-19 únicamente con la C inicial E mayúscula. La Organización Mundial de la Salud decidió en febrero llamar COVID-19 a la enfermedad causada por coronavirus disease, al que se añade el 19 por el año en el que se conoció el primer caso. La denominación adoptada por la Organización Mundial de la Salud se escribe en mayúscula y con un guión antes de los 2 dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ICD por sus siglas en inglés. En el caso de COVID-19, esta lexicalización se está produciendo de forma acelerada y ya es frecuente y no censurable encontrarlo escrito en minúsculas, COVID-19. Esta forma sin tilde es la más habitual y corresponde a la pronunciación aguda COVID. Si se pronuncia, ¿no? De forma llana COVID, el resultado de la lexicalización tendría que llevar tilde, COVID-19. Entonces, este texto, por ejemplo, si se nos presenta en una evaluación, no puede quedar así cuando entreguemos la evaluación. Nosotros tenemos que procesar esta información y para ello debemos utilizar el subrayado como en el caso de las reglas de supresión. ¿Qué tendríamos nosotros entonces? Tendríamos esto, ¿no? Para el título es utilizar el rectángulo, las líneas, ¿no? Cerrando el título. Para la idea principal muy general, la doble raya, para resaltar, ¿no? Información, por ejemplo, como Organización Mundial de la Salud, porque luego se va a utilizar su abreviatura. Circular palabras nuevas, datos que creemos que son relevantes con ideas menos importantes con subrayados, ¿no? En punteados, ¿no? Y palabras nuevas, por ejemplo, como COVID-19, igual circuladas. Es decir, tenemos que procesar esa información. ¿Por qué? Porque a veces en función a una lectura se nos plantean 2 o 3 preguntas. Entonces nosotros tenemos que primero, ¿no? Hacer un procesamiento de esa información para luego poder responder. Entonces, el subrayado es importante.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, como el subrayado, ¿no? Tenemos tanto COVID-19 con la sigla enteramente en mayúsculas como COVID-19, como sustantivo lexicalizado en minúsculas, son grafías adecuadas para referirse a la enfermedad del coronavirus, pero no resulta apropiada la forma COVID-19 únicamente con la C inicial en mayúscula. ¿Qué se ha hecho? Se ha sumillado en este caso, ¿no? Al lado, en función a la información que se ha subrayado, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que eso es relevante, es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos lo más importante del texto para también focalizar la atención. Hay que recordar que en las evaluaciones docentes siempre nos presentan textos de más de una página. Entonces, con la presión del tiempo, nosotros tenemos, ¿no?, que focalizar nuestra atención y utilizar estas técnicas para seleccionar información relevante. Entonces es importante en la lectura de cada párrafo hacer nuestros sumillados, hacer nuestros subrayados para focalizar información. ¿Qué más tenemos? El parafraseo, ¿no? El parafraseo es decir con nuestras palabras lo que estamos entendiendo, ¿no?, en función a una idea. En este caso, en función al párrafo, ¿no? Entonces anotamos al costado también con nuestras palabras lo que estamos entendiendo. En este caso del mismo ejemplo, nuestro parafraseo sería: existe controversia respecto a la forma de cómo se escribe la nueva enfermedad del coronavirus. La RAE solo admite dos formas, COVID-19 o COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos expresando con nuestras ideas aquella información que es relevante, que es importante. Luego tenemos dentro de este mismo proceso de análisis, ¿no?, la identificación del tema y los subtemas. Es decir, lo que es relevante en el texto y que debemos identificar. Acá tenemos nosotros que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la identificación del tema y los subtemas, ¿no?, en el caso de los textos expositivos, generalmente, en su mayoría, ¿no?, el título va a coincidir con el tema. No ocurre lo mismo con las lecturas de texto narrativo. El título no necesariamente tiene que coincidir con el tema, ¿no? O en el caso del texto argumentativo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en los textos expositivos, ¿no?, en su 99%, los títulos coinciden con el desarrollo del texto. Entonces, para identificar el tema, ¿no?, la pregunta típica es de qué trata el texto, ¿no? Entonces, mi primera pista es, si yo planteo la pregunta de qué trata el texto, la respuesta directa es los koalas. Pero ¿cómo me doy cuenta si en realidad ese es el tema, ¿no? Entonces empiezo a leer. Primer párrafo, dice: los koalas son mamíferos marsupiales, las hembras poseen una bolsa marsupio. Ah, está definiendo. Segundo, estos animales llegan a medir 76 centímetros, están cubiertos de pelo, etcétera. Y yo puedo determinar por las primeras líneas, y si focalizo mi atención a la final, dice poseen pies con 5 dedos, es decir, me está describiendo, ¿no? Y luego dice, se los encuentra en los eucaliptos de Australia, las cuales no son el único lugar. Luego, un hecho que los hace especialmente adaptados a la vida de los árboles son las características físicas de sus manos y pies. Es decir, nos está describiendo el hábitat, el lugar donde viven los koalas. Entonces, yo puedo definir, determinar de que el texto en realidad habla de los koalas. Entonces, ¿de qué trata el texto? La respuesta directa es los koalas. El tema, entonces, es una frase que engloba todo el texto. Una frase no tiene predicado, ¿no? Es una exposición breve, ¿no? La pregunta es cómo identifico el tema. En realidad se plantea la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Y la respuesta directa me va a dar el tema. El tema puede expresarse a través de una frase simple o a través de una sola palabra. Yo puedo decir el koala, los koalas, o puedo decir solamente koalas, ¿no? ¿De qué trata el texto? De los koalas. Entonces, es una frase directa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado, ¿no?, al tema,
a través de las preguntas, a través de la observación del título, ¿no? A través de la expresión del tema mediante una frase, no tiene verbo ni predicado, y en la lectura del texto, el texto nos ha dado pistas, ¿no? Que nos hacen referencia al tema, es decir, a los koalas. Nos ha descrito, nos ha definido, nos ha mencionado el hábitat donde vive. Ahora, ¿cómo reconocemos los subtemas? ¿No? La respuesta está vinculada a la pregunta de qué trata el párrafo, ¿no? El resumen del contenido de las diferentes partes del texto me va a dar el subtema. Se expresa, igual que en el caso del tema, en una frase. Forman los subtítulos, por ejemplo, según las partes del texto, por ejemplo, definiciones, características, hábitat, ¿no? Entonces nosotros tendríamos esto. ¿Cómo identifico los subtemas? El primer párrafo me habla acerca de la definición, que es, son mamíferos marsupiales. El segundo párrafo me da las características, detalles, me describe a los koalas, ¿no? Entonces son animales que llegan a medir 76. Me está describiendo, me está señalando características. Y en el tercer párrafo me habla del hábitat donde vive y cómo su cuerpo se ha adaptado a ese lugar. Entonces habla acerca del hábitat. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿no? De qué trata cada párrafo, vamos a encontrar los subtemas. Bien, ahora pasamos a determinar ideas principales y secundarias, ¿no? Hemos visto en el caso del tema y los subtemas. Las ideas principales y secundarias, nosotros vamos a determinar, ¿no? Que todo tema va a tener ideas principales alrededor del cual se va a ir desarrollando el tema. El tema puede ser único. Las ideas principales y secundarias, entonces, como les decía, se van a desarrollar teniendo en cuenta el tema, y no necesariamente, si es una escritura, todas las personas van a coincidir en desarrollar las mismas ideas principales y las ideas secundarias. En el caso de la comprensión lectora, sí ya está determinado, ¿no? Porque nos dan un texto construido y este texto se organiza en relación a tema, ideas principales e ideas secundarias. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que para identificar el texto y el tema del texto y la idea principal, vamos a ver que en el caso de la idea principal, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? ¿Qué es lo que se dice acerca del tema? ¿No? Y la respuesta directa va a ser una oración que va a incluir al tema dentro de su redacción. Entonces, si es una oración, tiene sujeto y predicado, que es muy diferente cuando nosotros elaboramos el tema, que no tiene no está constituido por una oración, ¿no? Sino por una frase. Entonces, la idea principal engloba el tema y se construye finalmente con un predicado y todo va a formar parte de una oración. Vamos a ver que existen tipos de ideas principales. Los párrafos analizantes, aquellos que son sintetizantes, aquellos que están constituidos por párrafos encuadrados y aquellos que presentan información sintetizante analizante. Vamos a ver el primer caso del analizante, ¿no? El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que al parecer tiene un significado específico. Además se comunica mediante actitudes corporales y roce de su piel, que es mucho más receptiva que la humana debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular de sus congéneres. ¿Qué tenemos nosotros acá que considerar? ¿Dónde está la idea principal? La idea principal va a estar al inicio, ¿no? Lo que está marcado en negro. ¿De qué trata el texto? El tema sería el delfín. ¿Qué se dice del delfín? Es un animal que posee distintas formas de comunicarse. ¿Qué es lo que está en azul? Son las ideas secundarias, es decir, a las descripciones, los detalles, ¿no? De lo que hace el delfín para comunicarse. Viene a ser el complemento. Entonces, en la idea principal al inicio,
es analizante cuando se presenta, ¿no? Al iniciar el párrafo. En el sintetizante ocurre todo lo contrario. La idea está al final, ¿no? Acá dice, por ejemplo, los bebés lloran por diferentes razones. Entonces, si me dice que los bebés lloran por diferentes razones, recuerdan cuando hicimos lo de las macro reglas, ¿no? Está aquí sintetizándose todo lo que me dicen anteriormente. Dice, unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo, el abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se presenta la idea al final, es decir, es como un resumen de todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una idea principal sintetizante. ¿Qué ocurre con la idea principal encuadrada? Miren ustedes. Dice, un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae esperanzas y alegrías a medida que crece, deja por su paso divertidos recuerdos. Tener un hijo es la experiencia más gratificante en nuestras vidas. Entonces, si un hijo es la realización de toda mujer, tener un hijo es la experiencia más gratificante en nuestras vidas. Es decir, se presenta en ambos espacios, al inicio y al final del párrafo. Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, los edificios hoy cubren las necesidades de vivienda de los seres humanos. Estos albergan espacios designados para habitaciones, baños, cocinas, lavanderías, comedores y salas. Muchos de ellos están construidos con sistema antisísmico. Vivir en ellos es práctico y conveniente. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo mi idea principal al inicio. Los edificios hoy cubren las necesidades de vivienda de los seres humanos y se vuelve, ¿no?, a presentar al final afirmándolo y dice, vivir en ellos es práctico y conveniente. ¿Por qué es práctico y conveniente? Porque satisface las necesidades de vivienda de los seres humanos. Entonces vamos a tener que la idea principal encuadrada se va a presentar al inicio y al final del párrafo. Cuando hablamos de la idea principal en paralelo, vamos a tener que todas las ideas que nos presentan en el texto tienen la misma jerarquía. No hay una que sea más importante que la otra. ¿Por qué? Porque todas se desarrollan de forma, como su nombre lo dice, paralela, al mismo nivel. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los parques nacionales son territorios bastante extensos que presentan uno o varios ecosistemas nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies, animales y vegetales, la geología y el hábitat ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. Es decir, nos está desarrollando las ideas, ¿no? Y todas ellas tienen la misma importancia. Por lo tanto, yo no puedo determinar, ¿no?, cuál es principal o cuál es secundaria. Todas se presentan en la misma jerarquía. Entonces vamos a observar que las ideas principales van a tener diferentes formas de presentarse según el párrafo en el que se encuentre. Bien, vamos a desarrollar entonces los ejercicios planteados al inicio, ¿no? La idea en este caso es responder, ¿no? ¿Qué tipo de idea principal tenemos? Si es analizante, sintetizante o encuadrada. Entonces tenemos, por ejemplo, que dice, Perla, mi perrita, tuvo hace un mes sus cachorritos. Y luego tenemos la hipertensión, es una enfermedad silenciosa y fatal. ¿Qué tipo de idea principal es la que tenemos allí? Analizante, sintetizante, encuadrada. A ver quién me puede dar una respuesta. ¿Quién se anima? Muy bien, profesor. Ah, dice el profesor del Colegio Mateo Pumacagua, analizante, ¿no? El profesor nos dice que es analizante. Muy bien. ¿Por qué es analizante? Porque presenta la idea principal al inicio y luego, ¿no?, desarrolla los detalles o características. Bien, profesor, dice Pray. Profesor Carlos León. Muy bien.
Veamos con el siguiente ejemplo. La deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosques, casi siempre por acción del hombre. La tala de árboles deja la tierra sin protección y las lluvias lavan los suelos, que dejan de ser fértiles para la siembra de plantas alimenticias. Otro efecto de la deforestación es el cambio del clima. Los lugares en donde no hay árboles son más calurosos por el efecto reflejo. Para evitar estos daños hay que reforestar. El texto trata acerca de qué? De los bosques, la deforestación, el cambio climático. ¿Quién me da la respuesta? La deforestación, ¿no? ¿Por qué? Porque está al inicio, dice la deforestación y luego me da detalles, más detalles y sigue explicando. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos, profesor David, muy bien. Profesora Sonia, excelente. El mismo ejemplo, pero aquí, ¿no? La pregunta es, ¿qué se dice del texto? ¿Qué es lo que se dice del texto? La B. A ver, me dicen la B. Ya, la B. La B, muy bien, profesor Carlos, profesor de Mateo Pumacagua. ¿Ya? Es una oración, ¿no? Presenta el tema. ¿Cuál es el tema? La deforestación. ¿Qué se dice de la deforestación? Que es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosques. Entonces, tenemos acá que está al inicio. Entonces, sería una idea analizante, ¿no? Porque luego se va desarrollando. Muy bien, profesora Sonia. Siguiente ejemplo. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar panda. Y tenemos 3 opciones. ¿Cuál sería la idea principal? A ver, profesor Carlos, profesora Gabriela, muy bien. Muy bien, ¿no? El oso panda es similar al oso común, pero presenta algunas características particulares o peculiares, ¿no? En este caso, se presenta la idea al inicio y luego se hace una descripción, ¿no? Del oso panda. Muy bien, la letra A. Muy bien, profesor Serafín. Muy bien, profesor Willow. Profesora Erika, muy bien. El mismo ejemplo. El oso panda gigante es muy similar al oso común. Y luego se ha tachado, ¿no? Y quedó libre una peculiar característica, dice, queda libre una peculiar característica, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? ¿Qué tipo de macro regla se ha utilizado? ¿Quién me da la respuesta? Muy bien, profesora Gabriela, profesora Erika. Muy bien, profesor Serafín. Serafín, profesor David, muy bien. ¿No? Profesora Ángela, ¿no? Es una regla de supresión, es decir, estamos eliminando, ¿no? Aquello que es irrelevante. En este caso, no es que no sea importante, sino que para el efecto de análisis, lo demás puede causarme distracción en el momento de analizar el texto. Entonces, lo que hacemos acá es eliminar aquello que es redundante para seleccionar o quedarnos con aquello que es importante. Y en este caso se está suprimiendo información.
Y luego tenemos, su nombre es derivado de la palabra quechua chirimuya, aunque es un fruto tropical, se cría en lugares elevados. Por eso los indígenas del altiplano no andino dicen, aunque la chirimoya, chirimoya no soporta la nieve, le gusta verla de lejos. La chirimoya es un producto típicamente andino. La idea principal es sintetizante, analizante, encuadrada. A ver, profesor Raúl dice la letra A, profesor del Mateo, letra A, profesor Pray, letra B, profesional, letra A, Sonia, letra A, tenemos una letra B, profesora Silva, Serafín Escajadillo dice B, profesor Andrés Coyanqui dice A, la letra B. A ver, reforcemos acá. Vamos a ver nosotros que la idea sintetizante, ¿no? Me va a presentar primero los detalles y luego va a cerrar, ¿no? Dando, englobando todo lo que dice, ¿no? Se dice anteriormente. La idea analizante me va a presentar, ¿no? Lo genérico, lo principal al inicio y luego me va a dar detalles. Y en la encuadrada voy a tener al inicio, al final y luego en el centro voy a tener esos detalles. Entonces, partiendo por la definición, ¿no? Estamos frente a una idea sintetizante, es decir, primero me va a dar detalles, ¿no? Características, cualidades, para luego cerrar, ¿no? Con una idea. En este caso, la idea que cierra es la chirimoya es un producto típicamente andino. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es un nombre derivado del quechua, que es tropical, ¿no? Que crece en lugares elevados. Los indígenas del altiplano no andino, pero no dice costa, es altiplano, es decir, estamos en un lugar que si bien es cierto no es andino, tiene determinadas características y dice que la chirimoya dice no soporta la nieve, pero le gusta verla de lejos, es decir, es un producto típicamente andino. Entonces, la respuesta es la letra A. Muy bien, colegas, hemos desarrollado, ¿no? este taller para trabajar un poco lo que son las ideas principales, secundarias y algunas técnicas, ¿no? De aplicación de macroreglas para la identificación de esta información. Muchas gracias por la participación. Si hubiese alguna pregunta, por el chat, por favor. ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Qué tal? Miss Lupe, en verdad, ahorita vamos a hacer la ronda de preguntas. ¿Me colocas el chat, por favor, ahí para la ronda de preguntas? ¿Ya la tenemos? Ok, muy bien, querido colega. Mientras que vamos colocando la ronda de preguntas ahí, Miss Lupe, en verdad ha sido un taller práctico, ¿no? Con casos, con la muestra de la parte, cómo es que tiene que hacer el maestro en el aula, con la participación activa de los colegas que están aquí siempre presentes para poder trabajar la didáctica que se ha hecho. Pero el tiempo nos queda corto, ¿no, Lupe? Siempre el tiempo nos queda corto, colegas, pero también queremos darle un espacio a ustedes. Les comento entonces que aquí en Educa Docente hemos preparado para ustedes un gran taller de capacitación y quiero invitarlos para que, si quienes quieren participar, y también donde ustedes pueden encontrar más cursos gratuitos como el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a ver, siempre los invito por favor a ingresar a la página de www.educadocente.com que nos va a permitir siempre trabajar y desarrollar estos talleres para fortalecernos, para aprender juntos. Por favor, ¿me podrías colocar F5? Ok, ¿ya está ahí toda la pantalla? Ok, muy bien. Siempre te invito a ingresar a esta página www.educadocente.com para que puedas recibir siempre información.
Ahí siempre estamos atendiendo, viendo, y en esa página hay talleres gratuitos de todas las especialidades, de todos los niveles inicial, primaria, secundaria.